Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Hospitalidad Emprendedora. Y hoy estoy yo solo, Gianfranco no me acompaña esta vez. No es como la última vez que nos pasó problema de comunicación. Esta vez tiene justificación, así que estoy yo aquí en representación de Hospitalidad Emprendedora con Carlos, a quien os presentaré ahora mismo, de Nikis. Tenía mucha ilusión de este episodio. A Carlos lo conocí en persona en Fitur de este año y bueno, nos gustó mucho lo que están haciendo, así que le invitamos a venir por aquí. Carlos, bienvenido. Oye, muchas gracias, ¿eh? A mí también me hizo mucha ilusión conoceros en Fitur, en nuestro stand. Y bueno, Gianfranco, espero que tenga la oportunidad. Sé que ese dúo de entrevista que me hiciste en el stand fue bastante impactante, así que con mucha ilusión de estar hoy contigo y en representación de los dos. Aquí hoy estamos un poco más tranquilos, sin ruido de fondo, con tiempo de preparar el episodio, porque en Fitur es verdad que son unos tiempos, ¿no? Todos corriendo rápido, era Sí, un sí. poco improvisado, pero bueno, fue divertido. Carlos, pues vamos a empezar, como siempre nos gusta empezar un poco conociéndoos un poco más, ¿no? Habrá mucha gente que nos escuche que no sabe quién es Carlos Hornstein, espero haber dicho bien el apellido. Pues cuéntanos un Perfecto. poquito, empieza por ahí. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuál ha sido tu camino hasta llegar a Nikis, hasta llegar aquí? Pues bueno, ya con el apellido ha quedado claro que no soy de aquí, de España, pero sí nací aquí en Barcelona, de padre suizo y madre francesa. Tengo a cuatro peques, dos de ellos nacieron aquí en España y dos en Estados Unidos. Eso también denota un poco lo que ha sido mi trayectoria hasta llegar a Nikis, que ahora os cuento brevemente. Tengo 54 años, soy ingeniero nuclear y luego también hice unos estudios de maestría en administración de empresas en Estados Unidos. He vivido en Alemania, en Malasia, en Estados Unidos, en Inglaterra y he trabajado en esos países. Mi pasión es el deporte, el viajar. Soy un apasionado de las aventuras y mi razón de ser en la vida es ayudar a crecer a las personas. Eso es lo que me ha llevado a ir de una empresa a otra. Y mi carrera yo la puedo dividir hoy, a mis 54 años, un tercio dedicado al mundo corporativo como ingeniero, un tercio dedicado al mundo de la educación, siempre como directivo, llevando escuelas de negocio y lanzando universidades online, y un tercio en emprendimiento. Y emprendimiento empecé pues creando mi propia fundación, construimos cuatro escuelas en África, en Mali. Eso fue a raíz de haber conocido a Jimmy Carter. Y luego lancé una consultoría de responsabilidad social con portales de voluntariado, y Nikis es nuestro último emprendimiento, y siempre hablo de nuestro y en plural porque al final somos tres socios, y es un proyecto común y lo llevan muchas personas. Así que ha sido una vida con muchas experiencias, y que seguro que daría pie a muchas cervezas, vinos, cafés, zumos. Seguro, yo me he quedado ya en la primera respuesta. Tengo cuatro peques. Es decir, ¿y cómo has hecho todo lo demás teniendo cuatro peques? Pues yo tengo uno de 2 años y es como, ostras, cuesta a veces llegar a tanto, ¿no? Cuando me has dicho eso, Sí, digo, vale, ya está. sí, Aquí hay un seguro. emprendedor nato. Y todo hay que decir que están en una edad, pues dos de ellos son gemelos de 8 años. Daniela, que es la mediana, tiene 11, y Carlos, que es el mayor, tiene 13. Así que son todavía edades que hay que dedicarles tiempo. Y bueno, eso es otro emprendimiento, el emprendimiento familiar. Tal cual. Porque todo eso lo gestionas ahora mismo con Nikis, ¿no? Que dices es nuestro último emprendimiento, porque es verdad que tienes una trayectoria diversa y larga. Y ahora con Nikis, cuéntanos un poco más para empezar a entender qué es, cuándo surgió la idea, por qué, en qué momento, qué es lo que le hace especial. Cuéntanos un poquito más de Nikis. Sí, así poniéndolo de forma resumida, Nikis es un sistema operativo para la gestión de equipos, centrado justamente en empresas con trabajadores de primera línea, como puede ser el sector hotelero. Nos hemos enfocado en ese sector. Nosotros creamos la empresa hace 5 años, conceptualmente, y todo venía por una inquietud que teníamos
los tres socios fundadores, como directivos que habíamos sido de nuestras propias empresas o empresas ajenas, a poder gestionar bien a nuestros equipos. Todos los sistemas que existían de gestión de personas estaban enfocados en recursos humanos para llevar a cabo la parte más administrativa. Y nos faltaba ese punto de agilidad, flexibilidad, que se pueda utilizar también a través del móvil y que el manager fuera empoderado para gestionar su día a día con sus equipos. Y de ahí surgió la idea de Nikis. Y bien es cierto que el nombre que lo pongo aquí viene también por la dificultad de pronunciar el nombre de Holstein. Yo siempre he tenido que deletrearlo toda mi vida, excepto cuando viví en Alemania. Nikis es una forma muy fácil de romper el hielo. Todo el mundo pregunta si se pronuncia bien, si se escribe bien. Y bueno, tiene un secreto, siempre decimos que es el mejor secreto guardado de dónde viene el nombre de Nikis. Mira que justo lo tenía ahí en la cabeza para preguntarte, digo, ¿por qué? Con dos is delante, con dos is detrás, Nikis, ¿por qué? Era la pregunta que tenía, pero bueno, si es un secreto, lo dejamos ahí, No, ¿no? siempre en inglés se dice the best kept secret. Al final es una forma de pedir que alguien te haga la pregunta. No, sin ninguna duda. Nikis es un acrónimo del origen en inglés de nuggets, de trozos. La K es de knowledge, de conocimiento, y la S de skills, habilidades, competencias. Y los así son individuos. Al final lo que queríamos es que permitir a todas las personas dentro de una organización de compartir su conocimiento. Nosotros creíamos que cualquier persona dentro de una organización, si le damos las herramientas a través de un software, puede compartir conocimiento con otra persona para llevar a cabo su día a día. Y el logo viene, si quito los dos puntitos, Ujú, supongo que verán que es la pausa. Y sí. conceptualmente es yo pauso y miro lo que tengo alrededor, medito, pienso cómo puedo ayudar a otras personas a crecer, sobre todo dando feedback y formando a otras personas. Y eso es lo que muchas veces hay que hacer. Y probablemente este podcast esperemos que la gente también tome ese tiempo para no para aprender de todo lo que decimos, pero sí de reflexionar. Al final la palabra reflexión es crítico en la vida, buscar esos momentos. Y hay gente que lo hace a través de la lectura, del deporte, escuchando podcasts. Al final es la combinación de todo. Ujú. Me gusta eso. Somos ahora una pausa de conocimiento, de aprendizaje para acompañarte donde estés. Sé que hay gente que nos escucha antes de dormir. Yo no, no lo aconsejo, aunque yo personalmente también escucho podcast antes de dormir. Sé que hay gente que nos escucha corriendo, gente que nos escucha en el coche. Bueno, tienes ahí esa pausa donde vamos a aprender hoy con Carlos. Y comentabas del origen de Nikis y me viene a la mente ¿lo creaste porque tuviste este problema en los emprendimientos anteriores, en las empresas que estuviste? ¿Viste que era un problema real? Yo tengo mi respuesta, la tengo clara, pero ¿viste que era un problema real que estaba ahí? Sí, el problema real al final existe desde dos puntos de vista. Uno es la necesidad de digitalización y automatización de procesos. Da lo mismo en qué función ejerzas o qué actividad estés llevando a cabo. Eso es una realidad que hoy por hoy es una necesidad en cualquier empresa. Y es verdad que en la parte, digamos, de gestión de personas, esa digitalización pues, ha venido más tarde que en otras áreas funcionales. Empezó todo a través de los sistemas financieros, luego pasó a los sistemas de gestión de clientes con los CRMs, eso ya hace 30 años, y solo escasamente hace 15 años se empezó a enfocarse en la función de gestión de personas, esa parte de digitalización y automatización. Pero eso es una parte. La otra parte, que es la que a nosotros nos parecía más emocionante, es que existían muchas aplicaciones que permitían pedir feedback a empleados, gestionar actividades, juegos, pero luego los sistemas con los que tú pedías tus vacaciones, la gestión de turnos se hacía en papel, Ujú, en Excel, lo cual no significa que sea malo, pero no es eficiente. Y al vivir esa falta de comunicación y de agilidad y tener todos los datos en una única herramienta y poder tomar decisiones como jefe de equipo y no depender de otros, pues eso es lo que nos hizo ver que existía una oportunidad. Y en el sector hotelero, sin lugar a dudas, es un sector en el cual, pues como bien sabemos, por desgracia, hay una alta rotación, pero es verdad que el manager está muy empoderado
Y justamente cuando empoderas a un manager, al final lo que tienes que darle son las herramientas al manager para gestionar a sus equipos. Y ahí es donde veíamos un gap entre lo que el mercado ofrecía como herramientas para la gestión de personas enfocadas en sistemas muy rígidos con lo que nosotros pensábamos que deberíamos ofrecer al mercado, algo mucho más ágil, moderno, intuitivo. Y ahí vino, como todos dicen, cuando uno lo sufre, es cuando mejor das la solución. Ujú. Pero bueno, luego seguro que podemos aprender de muchos clientes y prospectos. Al final es importante escuchar. No lo que tengamos los emprendedores en la mente es lo que tenemos que dar como la solución. Lo que uno tiene la idea inicial, luego hay que saber ajustarla en función de lo que te dice el mercado. Y eso es clave. Entonces yo te digo que sí, la idea inicial la tuvimos, pero fuimos ajustándola en función de lo que el mercado nos decía, porque hay gente mucho más experta que nosotros en Mm. el día a día operativo. Y está claro que en el sector, la industria hotelera, eso es claramente un problema a solucionar. Yo he estado 15 años en hoteles, la mayor parte, de jefe de recepción. Entonces, lo que comentas realmente es algo que he sufrido durante muchos años. Qué Claro. pena que no he llegado a utilizar un software como Nikis, porque yo creo que me podría haber solucionado problemas de lo que comentabas de, pues, si quiero pedir vacaciones, lo tengo que hacer en papel, ¿no? Tenía la mesa llena de papeles. Digo, ¿pero para qué? ¿Para qué seguimos con esto, no? Eh, pero bueno, por eso me gusta, porque creo que realmente, o sea, viéndolo desde la otra parte como he estado, es algo necesario y que, vamos, que solucionaría mucho el día a día de estos jefes, jefas, mandos intermedios para sacar tiempo para lo que realmente aportan, que es a estar por el equipo, ¿no? A buscar esas mejoras para el equipo y no en cosas burocráticas o de ese estilo. Pero para entenderlo un poquito mejor, porque has mencionado de software de gestión de equipos. Yo pensaba que era un Correcto. software de recursos humanos, así cuando lo vi. Entonces, ¿qué Mm. diferencia hay? ¿Qué es un software para gestión de equipos A ver, exactamente? no, no que tenga, al contrario, recursos humanos tiene una función primordial en el día a día de cualquier empresa, pero es verdad que cuando uno asocia la palabra ya recursos humanos, de por sí no es muy moderna, al final son personas, pero también se podría llamar un software de personas, pero todo el mundo asocia rápidamente al departamento de recursos humanos, ¿no? O de personas. Y Ujú, normalmente se asocia a un departamento puramente administrativo que únicamente lo que hace es cubrir la parte, digamos, documental de altas y bajas y pagar la nómina. Esa es la noción que se tiene, mala noción, sin lugar ujú. a dudas, y el sector funcional de gestión de personas y recursos humanos está trabajando para cambiar un poquito esa imagen que pueda tener. Cuando hablamos de equipos es porque justamente nosotros entendemos de que la gestión de un equipo, como manager, tienes que llevar a cabo muchas actividades para motivar, para retener, para desarrollar, para atraer el talento y sobre todo el comunicar, el formar. Y la idea de que uno tenga un software pensado para recursos humanos y que recursos humanos me va a llevar a cabo todas esas actividades es erróneo. Recursos humanos puede apoyar, puede dar best practices, puede estar para motivar a los diferentes mandos intermedios, pero la responsabilidad es del mando intermedio de gestionar mejor a sus equipos. Y es ahí donde nosotros hemos querido enfocarnos en el manager. Pero cubrimos todo el ciclo de vida de un empleado, cubrimos esas partes administrativas, como Ujú. bien decía, para también tener enamorado a la persona de recursos humanos, es decir, ponemos un software al servicio de recursos humanos, pero pensado más en el día a día de la gestión operativa. Y siempre lo que digo es que se ha enfocado mucho en la experiencia del huésped, del cliente. Existe mucha nomenclatura y se habla mucho de esa experiencia, pero no se habla tanto de la experiencia del empleado, la marca empleadora. Y si se habla, luego viene la segunda parte, es se invierte o no en sistemas que te permitan mejorar esa experiencia del empleado. Y ahí es donde vas viendo que la realidad, porque nosotros hablamos con muchos hoteleros, la realidad es que todavía no se enfoca tanto en esa parte de inversión.
y se olvidan de que al final la gestión de un hotel viene dada, la gestión de un hotel y de cualquier empresa, por personas, y todo empieza por las personas. Y esa idea que suena muy bien y que puede salir en foros, yo siempre digo que hay que ponerla a la práctica, no para que compren Nikis, simplemente para que puedan mejorar esas tasas de rotación alta que existen en el sector y enfocarse en las personas. Al final, oye, personas felices, empleados felices atraen a clientes felices y si el cliente está feliz, como todos sabemos, volverá o recomendará y eso hace que el negocio sea sostenible. Entonces, esa es la base mía personal de ayudar a crecer a las personas enfocado en la operativa de empresas y es lo que queremos hacer en Nikis a través de un software. Pero el Ujú. software solo no soluciona los problemas, el software ayuda y es una herramienta que te permite recordar que a veces tienes que hacer ciertas cosas y eso es lo que te hace un gestor de automatización. Pues si te olvidas fichar, pues que tengas un chatbot que te diga, oye, te has olvidado fichar hoy o llegas 5 minutos tarde. Entonces, esa ayuda personal nosotros la vemos como alguien no que controla, sino que te ayuda. Es como un Sherpa. El Sherpa que te ayuda a llegar a la cima, pues en Nikis queremos que seas el Sherpa, que te ayuda pues, a conseguir tus objetivos, tanto como manager como individuo, ¿eh? No nos olvidemos que el usuario final es la estrella. Ujú. Me gustan varias cosas que has mencionado, lo de la experiencia del empleado, ¿no? Que es verdad que es lo básico. La tecnología, el software es siempre un medio para conseguir un fin, ¿no? Y es verdad que a veces lo ponemos como el fin, tiene que ser, tengo que tener tal software, tengo que tenerlo digitalizado de tal manera, tengo que implementar. No, no, es la herramienta para este fin, que es el más importante de todo, que es, como dices, la experiencia del empleado, porque hay varias cosas que quiero tocar, me voy a centrar de momento en esta, porque me gusta se habla mucho de la crisis de personal que hay, de que no se atrae talento, ¿no? De que hay alta rotación, etcétera. Y a lo mejor muchas veces es volver a lo básico, ¿no? Volver a poner ese foco en la persona, ese foco en la experiencia del empleado. Para ti, ¿cómo crees que puede alguien que nos esté escuchando que tenga un alojamiento, un hotel, cómo puede dar los primeros pasos para retener ese talento, para que no tenga ese problema de retención de talento que puede estar sufriendo ahora mismo? Bueno, primero te voy a hacer no una corrección, sino un matiz Mm, semántico. La palabra retener ya de por sí es reactiva. O sea, yo tengo que retener a alguien es porque alguien se quiere ir, mm, con lo cual ya llego tarde. A mí me gustaría que la gente, la gente que nos escucha utilizara más bien el concepto de desarrollar el talento. Es decir, ujú, una vez atraer el talento ya es un gran reto. Y para eso, pues tienes que darle pues, un plan de desarrollo o unos objetivos claros, una marca empleadora, unos valores, una cultura. Entonces, hay que empezar por eso básico. Es decir, saber quiénes eres como, como hotel, como alojamiento, cuáles son tus valores, qué es lo que quieres, qué tipo de personal quieres atraer y cómo los quieres desarrollar. Desarrollar no siempre significa el ir aumentando puestos de trabajo, tener cada vez un sueldo mayor, significa el poder llegar al trabajo, poder cambiar diferentes puestos, poder ir aprendiendo en el día a día. Eso significa desarrollar. Por eso nosotros, y la base de Nikes, y como surgió Nikes, fue la parte de formación. Porque la parte de formación es la parte, digamos, más básica de yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pero la otra es, además, yo te voy a aportar conocimientos adicionales para que puedas desarrollarte y puedas llevar a cabo pues, nuevas tareas. Entonces, el primer paso para mí es cambiar la mentalidad, en vez de retener, pensar en desarrollar. Y segundo, estar seguro de que quien atraes es la persona adecuada. Y es cierto, cuando uno ujú, está ante una apertura, que ahora empezamos, bueno, algunos ya han empezado con la Semana Santa, pero empezamos la época de verano, hay presión para atraer ese talento. Pero si uno hace los deberes de entender realmente cuál es la propuesta que le quieres dar a cualquier empleado, sea el nivel que sea, es crítico. La gente lo agradecerá. Ese sentido de pertenencia siempre se habla, pero luego se olvida. ¿Y por qué es eso? Porque al final sabemos, hoy por hoy, no en el sector hotelero, sino en general, el 57% de las
personas están dejando sus trabajos por los managers. Mm, Y el 47% de las personas que están trabajando están buscando otro trabajo de forma activa. Esos son datos reales. Y eso es lo que tú dices. Y en el sector hotelero sabemos las altas tasas de rotación. Entonces, ¿cómo conseguir ese compromiso del empleado? Pues bueno, hay que hacer ciertas cosas, pero hay que empezar por la base. ujú. Me gusta, corrijo, porque yo también digo a veces retener, pero es verdad que me gusta más lo que, como tú dices, de desarrollar, porque retener parece que te tienes que quedar aquí, ¿no? Y no, te tienes que quedar aquí si realmente quieres, y esa es la función que dices tú de buscar ese, de dar esos valores, esa cultura. Justo esta semana, yo estoy dando clases en la universidad, en el CED, y una alumna está haciendo prácticas y me estaba contando de lo horrible que están siendo las prácticas para ella. Le pregunté un poquito y le dije, pero cuando llegaste, ¿qué te dijeron lo que ibas a hacer? No, cualquier cosa. Lo que no hace nadie, no, lo que tal. Digo, ¿te enseñaron cómo es el alojamiento? ¿O qué valores tiene? ¿Qué propuesta tiene? ¿Cuál es su cultura de empresa, su misión? No, no me enseñaron nada. Me tiraron ahí y, oye, pues esto ahora no lo quiere hacer nadie, lo haces tú, ¿no? Y es como, a veces hablamos y hablamos tanto de cómo hacer cosas para desarrollar ese talento, para mejorar el sector, y luego la cruda realidad es que sigue habiendo pues muchas empresas o muchos managers, porque es lo que tú dices, a lo mejor la empresa tiene otra misión, pero el Claro, manager es el que... y a lo mejor porque no puede más también, ¿eh? Porque está en un cuello de botella que es, oye, necesito correcto. salir como sea y no doy para más. Y nos encontramos aún con situaciones así, ¿no? Es que si tratamos así el personal, ¿cómo no vamos a tener luego las estadísticas que estás mencionando, ¿no? Entonces, yo creo que es clave que empecemos o sea, que se expanda esa mentalidad y esa necesidad de ir poniendo el foco en las personas y ayudando a los puestos clave, a estos mandos intermedios, que creo que es clave para que toda la organización también funcione, ¿no? Vaya con ese objetivo. Totalmente, mira, te voy a dar un dato adicional que también es sorprendente. Al final, cuando uno va mirando datos, dice, bueno, hay mucho que hacer, ¿no? Mm, También uno puede mirar, es decir, oye, yo mido estos datos o no, ¿eh? Que esa es la segunda pregunta. Pero bueno, empecemos. El primero es que el 20% de las personas que entran dejan su trabajo a los 30 días. Y mm, eso es grave. eso es grave. Es grave, y por qué pasa, ¿no? Y tú ya has dado un claro ejemplo. Entonces, el que piensa que un becario, nosotros en Nikis hemos tenido y seguimos teniendo becarios remunerados, siempre hemos considerado que es importante dar y valorar el trabajo de un becario. Yo los entrevisto también, yo solo dentro de lo que es Nikis me preocupo de, digamos, del encaje cultural. Hay que tratar a un becario como si fuera un empleado que va a estar en la empresa durante un periodo X de tiempo y hay que compartir la misma. ¿Por qué? Porque luego hablará bien de la experiencia, pero no solo que hablará bien, sino que habrá formado parte de Nikis y habrá contribuido de forma mejor. Y si no, uno no tiene claro quién es la empresa y cuál es ese valor. Y luego, más allá de lo que tú dices de no darle claridad en el trabajo, es que luego él mismo piensa que la gente que tiene a su lado, que son empleados, y les han tratado de la misma forma. Y si no lo han tratado de la misma forma, ¿por qué tratan a diferentes empleados de forma Mm, diferente? Y empieza a no ser distante. ¿Y por qué no se les pregunta tampoco nada? Entonces, ahí pasamos a la segunda parte. ¿Eh? Siempre se dice, ¿no? Lo que no se mide no se controla, no se gestiona. ujú, También es porque uno igual no quiere escuchar lo que se le va a decir, por eso no lo mide. Entonces, esa ujú. doble filosofía, yo si quieres, y tenemos 2 minutos, te cuento una historia, pero Sí. es verdad, lo que uno se mide, es verdad que para medir tienes que querer medir y tienes que tener sistemas que también te ayudan a medir, ¿vale? Ya sea Nikis u otros sistemas en diferentes áreas de la empresa. Y eso que suena tan fácil, pues la realidad no es así desde cualquier área. Ujú. Tú me dices, tenemos 2 minutos que te cuento una Dale, historia. sí, sí, dale, cuéntame. Yo sin entrar en detalles, bueno, un empleador en el que yo he estado llevaba la dirección general, éramos unos ciento y pico empleados y yo ya los primeros 30 días
sabía de que había un reto cultural, ¿no? Y ese sentido de pertenencia, pues no veía que existía. También es verdad que se me pidió a mí en la dirección general, pues para darle una vuelta a negocio y seguir creciendo. Y es verdad, no se medían muchas cosas. Entonces yo decidí hacer un town hall, que es algo que viene de Estados Unidos, pero básicamente es una reunión que se hace de forma mensual o trimestral y reúnes a todos los empleados, cuentas un poco cómo van las cosas y que te hagan Ujú. preguntas. Entonces yo decidí en ese momento, imagínate, a los 30 días, de hacer un Kahoot. Kahoot es una aplicación que te permite preguntar lo que quieras y la gente de forma anónima pues, responde. Yo quería saber lo que es el NPS del empleado. El NPS es el Net Promoter Score. Básicamente es la probabilidad con la que recomendarías a un amigo trabajar en donde yo estaba trabajando, que llevaba la dirección general. Bueno, ya estaban todos sorprendidos que por primera vez se les preguntaba algo. Ujú. Ya con eso ya empiezas a saber un poco, pero yo ya sabía que no se les había preguntado en el pasado nada. Bueno, y les pregunté a todos, imaginaros una pantalla de 5 metros por 5 metros detrás mío, apretan todos, tienen 8 segundos para responder, una pregunta muy fácil, de 1 a 10, ¡pum! Y sale el resultado. Entonces te puedes imaginar el resultado que saldría. Vale, ¿cuál es? A ver, sorpréndeme. Bueno, el Net Promoter Score suele estar en un 30, en 40% para empresas que van muy bien y luego suele ser negativo cuando van mal. Bueno, estaba negativo, pero es normal. Entonces, también lo que quería demostrar es dos cosas. Una es que la gente pudiera hablar y se Ujú. podría expresar y pudiera formar parte del reto que teníamos. Y ahí en ese momento lo que les dije es, hay mucho que tenemos que hacer. Yo no vengo aquí a solucionar, simplemente a sacar a la luz. Es decir, el manager, ya sea en la posición en la que está, tiene que sacar a luz y ser transparente y medir y transmitir y ser transparente con lo que se mide. Entonces, cuando ya percibes de que hay una falta de sentido de compromiso, de pertenencia, tienes que sacar a luz esos datos y que la gente lo vea. Entonces ahí montamos unos equipos de trabajo para mejorar la cultura y bueno, yo terminé y lo medimos cada 3 meses y al año pues estamos en un 68%. Es decir, se pueden hacer cosas y solo empezó por sacar a luz la realidad. Es Ujú. verdad que se hicieron muchas acciones. Entonces, si de esta reflexión hoy sacamos algunos, o de este podcast algunas conclusiones, es no hay que tener miedo a medir las cosas. Si uno mide, puede mejorar. Y si hace a la gente partícipe, tendrás más facilidad de poder mejorar. Ujú. Y, y me encanta eso de que es algo tan simple que es escuchar, ¿no? Escucharles, preguntarles, empezar por cosas sencillas, que a veces hay gente que se come la cabeza, ¿no? Pensando, ¿cómo puedo hacerlo? Lo puedes hacer de forma muy fácil, poquito a poco, paso a paso y empezando por lo básico. Y yo quería... Por cierto, ahora ya no necesitamos dime. Kahoot, puedes utilizar Nikis. Es decir, en ese momento, Ah, en esa mira. empresa, yo no tenía ni un sistema, entonces, y lo hacíamos todo con Excel, las vacaciones. De ahí es donde te das cuenta que como manager, pues existen herramientas, pero que no estaban unificadas y cada vez pues tenías que hacerlo de forma externa y no podíamos medirlo. Ujú. Así, es un caso práctico de decir, ajá, aquí hay una necesidad que el mercado no me está solventando. Ujú. Para, digamos, cerrar el círculo con la parte inicial del podcast, que era de dónde vino esa idea de Nikis y la problemática, pues mira, con este caso concreto, pues ya empiezas a ver los retos que Mm. tenía yo como directivo en ese momento. Como van apareciendo y van cogiendo forma, ¿no? Has mencionado varias cositas y a mí me gusta aterrizar, porque siempre nos gusta de estos episodios, pues que quien nos está escuchando se lleve algo concreto, que entienda un poquito más, ¿no? Bajar un poco, que no se quede solo en ideas. Y has hablado de que si no se puede medir, no se puede mejorar, de escuchar al talento, de hacerle partícipe, de facilitarlo. Has puesto de ejemplo como tipo Kahoot, etcétera. Ponnos un ejemplo más concreto de alguna función, alguna acción que ofrezca Nikis que pueda ayudar en la productividad diaria de alguien que nos esté escuchando, que sea jefe, jefa de recepción, director, directora. Cuenta uno o dos cosas concretas que les podrían servir si usan Nikis.
Bueno, vamos, algo muy básico, básico en el sentido y complejo, que es la gestión de un turno. Entonces, todos sabemos lo dificultoso que es la planificación, pero desde el punto de vista del usuario, ¿a cuántos no le han cambiado el turno a última hora? No se les ha comunicado, llegan a un puesto de trabajo y aparentemente pues tenía que haber recibido algún mensaje por algún canal en el cual le han dicho pues que hoy no tenía que venir a las 6 de la madrugada, sino que tenía un turno de tarde a las 3 de la tarde. Entonces, con Nikis lo que hemos querido hacer es no solo facilitar esa gestión de los turnos para el manager y poder asignarlos, sino también para el usuario final recibir esas notificaciones de los cambios que se producen, de tener también la facilidad de hacer una petición de un turno, el poder tener diferentes aprobadores, porque al final siempre hablamos de un supervisor, pero luego para cada turno tienes a un jefe de turno. Entonces, toda esa gestión y la comunicación lo haces a través del móvil, ¿no? Y no tienes que esperar a llegar al puesto de trabajo, lo puedes recibir en casa en un momento adecuado, no utilizas WhatsApp y otros medios Ujú, que luego se pierden. Entonces, eso es un elemento, digamos, muy básico de día a día. Luego, para llegar al trabajo, muchas veces nos olvidamos, y siempre ese es el ejemplo más, cuando una persona entra por primera vez, pues se le tiene que haber formado, ¿no? Entonces el proceso de onboarding, donde realmente se pierde a las personas, requiere de muchas actividades, muchas tareas, y que las realizan muchas personas dentro de la organización. Si lo tienes todo ese proceso dibujado con nuestra herramienta, en la cual vas recibiendo mensajes tú como usuario o como manager, es mucho más factible que la persona una vez lleve a cabo un día o 2 días en el trabajo, pues pueda realizar. Todos los procedimientos están en un mismo canal, todos los procedimientos, además tienes vídeo, micropíldoras que las puedes ver en 3, 4 minutos y te facilita cómo llevar a cabo tu día a día. Es decir, yo planifico a través de mi turno y yo ejecuto a través de saber lo que tengo y lo que se espera de mí, para no entrar en muchas otras funcionalidades. Pero ujú, estas son las dos. Y todo se centra en lo que tú decías, el feedback, pero para mí el feedback es una parte de comunicación. Entonces, la comunicación y la formación y la información, todo viene por el mismo lado. Puede ser bidireccional, unidireccional. Y Nikki, si la gente se lleva de que es un sistema operativo porque también facilita la comunicación, pues bienvenido sea. Al final, somos una herramienta todo en uno, con lo cual te podría dar ejemplos de todo, a la hora de contratar, a la hora de evaluar el desempeño, a la hora de hacer un clima laboral. Te ujú, puedo hacer todo lo que es decir, o a la hora de firmar un documento de RGPD, o me han dado un uniforme, saber los activos, saber dónde tengo mi nómina, poder acceder a ver la nómina, ujú, eh, pedir vacaciones. Bueno, podría estar aquí. Eso es la complejidad que tiene crear una herramienta todo en uno, pero que luego facilita a la empresa, al hotel. ujú. A nivel de, has mencionado de turnos, a nivel de turnos creo que era, es uno de los problemillas que siempre estaban ahí de tanto de horas invertidas en hacerlos. Ahí no sé, Nicky, ¿facilitáis eso? ¿Tenéis algo que facilita la gestión de los turnos? Entonces. Claro, sí, sí. Nosotros en la planificación, pues saber el turno, las horas esperadas, las horas realizadas. Luego podemos también gestionar. Al final, cada hotel, cada alojamiento tiene sus propias políticas. En algunos tenemos periodos de gracia, en otros tenemos bolsas de horas, otros tenemos una categorización de si trabajas el turno de noche te multiplica por algo, si trabajas el fin de semana o un festivo. Entonces, toda esa gestión que se hace en Excel, Ujú, nosotros lo facilitamos en la misma plataforma, con lo cual no tienes que trabajarlo en Excel y va directamente a la nómina y esa parte, digamos, de gestión de horas. Y eso nos permitirá también, con las nuevas leyes que poco a poco van a aparecer de cargas de trabajo. Al final, el mundo en el sector turístico va a entender de que se tiene que medir no solo la productividad desde el punto de vista para el beneficio, digamos, del hotelero, sino la productividad desde el punto de vista del bienestar del empleado. Es decir, si yo sobrecargo a un empleado o empleada, todo lo digo en, en- ujú, en- en ambos. eh,
si se piensa en el bienestar, se piensa en que esa persona va a producir mejor, que luego al final la empresa también se beneficia y eso al final se beneficia a todo el mundo. Entonces, la medición de productividad no pensada para el beneficio de la empresa, sino para el beneficio del empleado. Y eso volvemos al principio de todo, ¿no? El empleado es la base. Entonces, hacia ahí es donde va todo, todos los sistemas, para eso tienes que integrarte con otros sistemas y eso es hacia donde nosotros vamos también. Ujú. ¿Y cómo cuando llegas a un hotel, a un alojamiento, le presentas esto, le enseñas, oye, pues es que mira lo que te va a solucionar, problemas que tienes en el día a día, vas a ser más productivo, te vas a poder enfocar más en el equipo? O sea, le presentas todo perfecto, ¿no? De que realmente vamos a poner foco en las personas. Del otro lado, del lado de quien tiene que aceptar o no, ¿cómo lo ves? ¿Crees que realmente la industria está adaptándolo o está aceptando o aún hay reticencias? ¿Cuál es tu valoración A personal? ver, hay de todo un poco. Entonces, generalizar y más en un podcast, pues al final es complicado. Pero sí es cierto que todo lo que son sistemas de información, softwares, se tiene de las experiencias pasadas, cuando no eran sistemas cloud, que se tenía Ujú, que hacer procesos de implantación complejos, teníamos que tener a gente de informática, eran procesos largos, luego la adopción del software por parte de los usuarios, ahora tengo que cambiar, la inversión era muy grande, entonces toda esa experiencia que ocurría en el pasado, hay mucha gente que todavía tiene eso en su mente, en ADN, lo ha leído, lo ha vivido. Entonces, esa parte es la que decía, cuesta a veces decir, oye, no, si al final es un plug and play, esto en 10 días, 15 días lo tienes operando, la gente, muy fácil, tú te descargas una aplicación para jugar o para una red social o lo que fuera y en pocos días ya sabes cómo funciona, pues hay que transmitir esa filosofía, ¿no? De que los sistemas que se crean, que se han creado en los últimos años, es que están muy destinados al usuario, tanto desde el punto de vista de adopción como de implantación. Entonces, romper esa barrera mental, cultural, es número uno. Desde el punto de vista de inversión, bueno, es saber que realmente la inversión viene dedicada a los empleados, con lo cual eso no suele ser un impedimento. La gente está dispuesta a digitalizar, a automatizar y ve valor en estas herramientas. Esa parte no la vivimos, sí en otros sectores. Ahora, tienes que tener algo de tiempo. Inicialmente es como cuando tienes a un becario, como mencionábamos antes, que hay que dedicarle tiempo, o un ujú, nuevo empleado. Hay que dedicarle tiempo en el onboarding para formarle, para que luego pueda pues, producir. Por lo mismo, un software tienes que dedicarle algo de tiempo para que luego le puedas sacar el rendimiento que esperas. Entonces, y lo importante es que la herramienta se vea como algo que te pueda ayudar, pero también que sea flexible y que la empresa no tenga que adaptarse a la herramienta. Y eso es crucial. Entonces, eso lo vivimos, lo pensamos el primer día. O sea, nosotros nos adaptamos a través de nuestra herramienta a cualquier proceso de la empresa. Y eso es crucial para que la gente no piense de que, ahora me vienen y me van a tener que cambiar la forma que yo estoy haciendo mis cosas. ujú, Eso no ocurre. Con lo cual, esa barrera con nosotros no existe. Em, ujú. y Es- básicamente, para mí es eso. La digitalización es una realidad y ya lo tienen que hacer sí o sí. Entonces, nosotros tenemos a la gente de recursos humanos, de personas, que somos a los que tenemos que enamorar, porque es verdad que tocamos a personas, pero el que toma las decisiones es el director o directora del hotel, más la parte operativa, porque ahí es donde ven que realmente el software les ayudará a ahorrar tiempo, a ser más eficientes y mejorar el día a día. ujú. Clave ¿Convencido? eso que dices. No sé si te he convencido. Sí, sí, a mí sí. Yo, si estuviera trabajando, tendría claro que querría probarlo, querría ver cómo es, porque creo que soluciona muchos, ya digo, de los problemillas clave del día a día. Así que, y me pareció muy, muy claro lo que has dicho de que nos adaptamos a la operativa, ¿no? Es verdad que los softwares o sistemas de hace unos años eran, han creado traumas en algunas personas, ¿no? A nivel de cambiar, voy a tener que pasar por todo un proceso de cambio y realmente ahora estamos en un momento en el que la tecnología se adapta de manera mucho más rápida. Sí, sí, Para, sí.
Y no hay que tener departamentos de informática o de sistemas de información, porque muchos alojamientos igual no tienen, tienen que contratar gente. No, no es necesario, no es necesario. Y eso es algo que también muchos de las empresas, hoteles independientes o alojamientos más pequeños siempre piensan que esos sistemas, como el de Nikis, solo se lo pueden permitir las grandes cadenas. O grandes empresas, y eso no es cierto. Hoy por hoy, el sistema SaaS, que es Ujú. Software as a Service, es un sistema que te permite implantarlo en cualquier tipo de alojamiento. Por suerte vivimos en un tiempo en la tecnología se hace accesible a cualquier tipo de Claro. alojamiento, como tú dices, y eso es clave. Para ese propietario, esa propietaria de hotel, de alojamiento que nos esté escuchando ahora y quiera saber un poquito más, tío, me interesa lo que está contando Carlos, quiero probarlo. ¿Cómo contactan con vosotros? ¿Cuáles son las vías de contacto? ¿Hacia a dónde tienen que dirigirse? Bueno, bueno, lo pueden dirigir a través de la web de nikis.com, que supongo que ya poco a poco ya sabrán cómo deletrear Nikis. No sé, no hay que olvidarse que son cuatro is. eh, La y pondremos luego, en el episodio también, por si acaso, el enlace a la web, para que sea y fácil. luego nos pueden mandar un email y luego te lo facilitaré directamente para poder hacer una demo. Al final nosotros lo que queremos es tener no iba a decir una venta consultiva, pero en el sentido de que cada hotel tiene sus necesidades y todo tiene que ser modular. Es decir, tú puedes tener 14 funcionalidades, que son las que nosotros tenemos, pero solo querer utilizar 3 ahora. Y eso es lo que nosotros tenemos que permitir. En lugar de nosotros decir, mira, aquí es lo que tenemos, pruébalo como hacen otros softwares en otras áreas, pruébalo gratis y si te gusta, luego me llamas. En nuestro caso es, no, déjame escuchar qué necesidades tienes, yo te voy a dar ejemplos con otros hoteles, así es como lo han solucionado, esto es lo que te permite, mira, esta es la herramienta o este software con la configuración y tú si quieres la puedes probar, pero al final hay que escuchar, volviendo a lo que decíamos, incluso para colocar o instalar un software hay que escuchar porque es importante ajustarlo a las necesidades del hotelero, porque puede ser abrumador el tener que colocar de repente, nunca he preguntado nada a los empleados, pues oye, tengo que trabajar un poco esa parte cultural, no por meter ahora una aplicación, ahora todo el mundo se va a abrir y va a comentar lo que no cuenta y el que cuenta en los pasillos. Eso Ujú. requiere también un proceso de tocar con las personas. Y al final, lo mismo que estamos, yo siempre animo, volviendo a reflexionar, todo lo que se está intentando hacer con el huésped, es decir, con el cliente que viene, con todas las aplicaciones, saber su experiencia, el antes y el después, pues que reflexione todas las personas que están escuchando, si todo eso, ¿por qué no lo hacemos también con las personas? ¿Qué impide hacerlo? ¿Qué es lo que te impide hacerlo? Y como la respuesta será, pues no me lo impide, al contrario, veo que es interesante, pues y como el coste no es, y lo que hemos visto es complicado, pues oye, meto un software como Nikis y empiezo a aplicar la experiencia del empleado, lo mismo que estoy aplicando la experiencia del huésped. Esa es Ujú. la idea, que yo me gustaría que la gente se llevara de este, de este podcast. Bueno, alguna que otra idea también. La de que tengo cuatro hijos. Eso también, seguro, esas se llevarán las estadísticas que nos has mencionado. Yo creo que también quedan ahí y gracias por pasarte por aquí. No quiero robarte tampoco más tiempo porque se os pasa. Tengo aquí varias preguntas que quería hacerte, pero si no, nos vamos a ir. Estoy muy a gusto. Gracias por pasarte por aquí a contarnos cómo podéis ayudar a hacer crecer las personas, como has dicho, ¿no? De poner ese foco en las personas, en escuchar, en medir, en facilitar, en desarrollar, en definitiva, el talento que es lo que quizá clave en la industria en la que estamos y muchas veces hablamos de cómo hacerlo, pues oye, aquí tenemos algo real para hacer, para empezar en el día a día y que nos ayude a cambiar esa cultura de innovación, esa mentalidad, ¿no? Que poco a poco se vaya implementando o se vaya expandiendo en el sector, porque es verdad que tenemos claros referentes
de hoteles, de directores, directoras, que lo están haciendo muy bien, pero aún nos Ajá. queda una gran parte del sector que tiene que evolucionar o que adaptarse y esperemos que haya servido un poquito de ejemplo y de inspiración lo que hacéis con Nikis. Así que muchísimas gracias, Carlos. Si tienes alguna cosita más que quieras decir antes de despedirnos, es tu momento. No, yo agradecer a todo el mundo que nos ha escuchado, sin lugar a dudas, que se queden con esa idea de ayudar a crecer a las personas, facilitarles su día a día, que la próxima vez que quieran contratar a una persona piensen antes qué es lo que les quieren ofrecer que todo empieza por las personas, que son las que mayor impacto tienen en la experiencia que pueda tener un huésped, un cliente. Y bueno, pues que sigan escuchando este tipo de podcast porque estos momentos de reflexión conmigo y con otras personas que pasan por aquí, pues hay que hacerlo y hay que dedicarle tiempo. A uno mismo y bueno, yo solo agradecido por compartir lo que hacemos en Nikis y estamos a vuestro servicio para lo que sea. Y gracias por escuchar. Genial, Carlos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta ahora.